Ok, Shabbat Shalom, de nuevo, una vez más, aquí estamos reunidos y el Señor en medio de su pueblo. Le pido al Señor que nos ayude a escudriñar su palabra a través del poder de su Espíritu de Santidad, su Ruach HaKodesh, para que su pueblo sea nutrido, alimentado y seamos santificados en este precioso Shabbat. El estudio de este Shabbat, vamos a hacer una introducción donde vamos a repasar una especie de diccionario de sinónimos de la Torá. La mejor explicación de la Torá y el mejor diccionario de la Torá es la propia Torá. Y para eso tenemos la Tanaj y tenemos el Brit Hadashah. Si nosotros unimos estas escrituras, vamos a poder tener un buen diccionario y poder hacer conexiones que nos permitan conocer mejor a nuestro Señor. Después vamos a hacer una pequeña relación del ciclo de estas parashot con el acontecer de la actualidad a nivel mundial. Y luego vamos a comenzar con la parashá, ¿ok? Entonces, este diccionario de sinónimos nos va a ayudar a entender algunos versículos, porque cuando hacemos la sustitución de una palabra que significa lo mismo que otra, y eso nos amplía el entendimiento. Lo primero que quiero decirles, el Egipto, como estamos en el tema de el exilio en Egipto, necesitamos comprender qué significa y qué representa Egipto. Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, que viene de la raíz Metzar, que significa apretado, comprimido, se relaciona con problemas, con la angustia. Y Mitzrayim se relaciona con el Galut en Egipto, o sea, el exilio en Egipto. Pero también se relaciona con el exilio de la humanidad del Edén, o sea, que salió del Edén y se exilió en el mundo que conocemos hoy en día, ¿no? Por lo tanto, la vida en este mundo representa el exilio del Edén. Y ese es el lugar donde nosotros queremos retornar, ¿no? Por lo tanto, podríamos definir que Mitzrayim representa el escenario de las sombras, el exilio. Y muchos de ustedes en tiempos modernos vieron una película de Keanu Reeves que habla de la Matrix, donde el mundo se mueve en una Matrix, y donde no importa lo que hagamos, el enemigo siempre está manipulándonos para que nos mantengamos en esa Matrix, ¿no? Pero le damos gracias al Señor porque nosotros tenemos el reino de los cielos en nuestro corazón y vamos en camino a salir de este escenario de la sombra en el que nos encontramos actualmente. Ok. Ahora, otros términos. Moshe, Moisés, ¿con qué se relaciona? Moshe se relaciona con la Torá escrita en tablas de piedra. Moshe, o sea, la Torá es sinónimo de una lámpara, de una lumbrera de luz. Como dice la palabra, que lámpara es tu palabra en mi camino y lumbrera para mis pies. La Torá también se le dice el ministerio de la muerte o el ministerio de la letra, porque la Torá en sí misma no salva a nadie. La Torá define el pecado, habla de la justicia de Dios y habla de que todos los seres humanos a partir de Adán, cuando desobedeció, están en condenación. Por eso se le llama el ministerio de muerte y el ministerio de la letra. Y fíjense, ese ministerio de muerte fue dado con gloria, porque el evento en el monte Sinai, donde fue entregada la Torá, fue grandioso, en medio de truenos, relámpagos, y cuando Moshe bajó del Sinaí, bajó con la cara resplandeciente, al punto de que tenía que tapársela,
porque la gente no resistía la luz de Moshe. Y si el ministerio de muerte fue dado con gloria, imagínense el ministerio de vida. Por eso que Yeshua representa la Torá, pero viva, y que puede penetrar en nuestros corazones, representa la luz, pero la luz del mundo, y es el ministerio de vida, el ministerio del Espíritu, que es con una gloria superior. Otra de las cosas que tenemos que aprender a relacionar es Hashem representa a la virtud de Elohim que define lo que es la justicia. Yeshua es la virtud de Elohim referente a la misericordia. Por eso que Dios es amor, Elohim es amor, y es una combinación perfecta de justicia con misericordia. La vara de Moshe representa una señal, porque con esa vara que Moshe hacía las señales, venían juicios, que se representaba ese juicio en plagas, en enfermedades, en cataclismos, ¿no? Y Faraón representa al corazón de piedra, un corazón duro, lleno de egocentrismo, de orgullo. Por lo tanto, la sombra que Faraón proyectaba era la sombra de su propio ego. Mientras Misraim es el escenario de las sombras, dentro de ese escenario estaba Faraón, que proyectaba una sombra de ego, de orgullo, ¿no? De vanagloria. Otro de las cosas que podemos ir viendo en este diccionario que poco a poco estamos haciendo es la palabra señal. La palabra señal es una Aleph, una Vav, que habla de conexión, de clavo, y una Taf. La primera y la última letra del hebreo conectadas por un clavo, ¿no? Es decir, a Yeshua crucificado, el Alestaf, el primero y el último, crucificado. Esa es la señal. La palabra día la podemos relacionar con el nombre que se le dio a la luz del primer día. Sabemos que Dios es luz y que Dios se hace visible a través del Mesías, del Mashiach. ¿Quién es el Mashiach? Yeshua, la luz del mundo, como él mismo se autodefinió. Aquí no estamos inventando nada, sino estamos haciendo este diccionario con la propia palabra de Dios. Yeshua dijo en la fiesta de las luces, yo soy la luz del mundo. Y en el tabernáculo, el templo se conocía como la luz del mundo. Y sabemos que Yeshua es el templo del Padre. Le pongo un ejemplo de cómo hacemos este tipo de relaciones. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, hijo de luz es sinónimo de hijo del día. Y ahí está el diccionario diciéndonos, claro. Y sabemos que el día es la luz y que Yeshua es la luz del mundo. Entonces, cuando dice que para que el día no nos sorprenda, está diciendo para que cuando Yeshua venga, no seamos sorprendidos. Entonces, hacemos esas conexiones y eso nos va a ayudar a revelar al Mesías en la Torá. Ok. Ahora, habiendo hecho un pequeño repaso de este diccionario, vamos a entrar con los acontecimientos de los tiempos actuales que podríamos llamar desde el punto de vista teológico el último éxodo. Así como fue el éxodo que estamos estudiando ahorita en el libro de Shemot, va a ser el último éxodo. Por eso que estudiar el éxodo es estudiar el acontecer actual. Y viendo los aconteceres actuales del mes de enero, que acaba de finalizar del año 2020, según el calendario romano, vemos que en México, estoy haciendo la conexión, en México, del 5 al 30 de enero, hubo lo que se llama un enjambre sísmico. O sea, más de 1.216 sismos
localizado en una región específica de Michoacán, en México. También hubo un terremoto de 7.7 grados de magnitud en el océano, que afectó a Jamaica, a las Islas Caimán y afectó a Cuba. Hubo terremotos también en Puerto Rico, varios terremotos, en Turquía y en Irán. En Turquía hubo bastante desastre, fue donde hubo más muertos y todo, ¿no? Todo esto solo en el mes de enero. Vemos también, pudimos ver en las noticias con mucho estupor lo que ha estado sucediendo en Australia. Y así lo reseña CNN, que hubo un clima apocalíptico en Australia. Incendios, inundaciones, tormentas eléctricas y lo último que vino a suceder, granizo del tamaño de pelotas de golf. Yo creo que más de uno vio los videos al respecto. Y dice que en los últimos meses Australia ha visto condiciones climáticas extremas que han afectado a los habitantes y la flora y fauna del país en su totalidad. Millones y millones de canguros, koalas, etcétera, murieron. 1/3 de todos los koalas de Australia murieron. Han afectado a los habitantes, la flora, la fauna del país en su totalidad. Incendios forestales, tormentas eléctricas, inundaciones, tormentas de polvo también hubo. Yo vi una tormenta de polvo justo ahorita en enero, después de los incendios, una cosa espantosa que te daba miedo. También pude ver en el día de ayer, en Noticias Telemundo, que en África sufre la peor plaga de langostas y la ONU dice que para combatirla se necesitan 76 millones de dólares. Hasta el momento se han destinado únicamente 15 millones de dólares para ayudar a frenar la plaga que amenaza con empeorar la situación de pobreza y hambre que ya atraviesan millones de personas en Kenia y en Etiopía. Esto es, bueno, pues, apocalíptico, ¿no? Y por último, bueno, lo que todos conocemos, el coronavirus. La última información, la más actualizada que pude ver el día de hoy, es que en las últimas 24 horas es cuando se ha intensificado más el contagio del coronavirus. Ya van más de 259 muertos y más de 11.000 infectados. En este momento tienen 18.000 casos adicionales sospechosos en China y hay 118.000 personas que las mantienen también en observación. Hay 26 países que ya tienen casos de coronavirus, donde hay más o menos como 150 afectados. De todos estos, solamente han dado de alta a 245 personas enfermas y como decía Dan, esto aparentemente se originó en un mercado de animales vivos que no estaba cumpliendo con las regulaciones sanitarias de China, ¿no? Entonces, ya ahí vemos ahí que el no tener respeto por las leyes, aunque sean las leyes humanas, causa consecuencias negativas. Aparte de eso, tampoco tienen respeto por las leyes de Dios, porque si bien en China es legal comer todo tipo de animal, cualquier cosa que se mueva, la ley de Dios, que está por encima de la ley de los hombres, define bien específico qué es alimento y qué no es alimento. Y nos ordena que nosotros comamos con un objetivo, que es que seamos santos porque Él es santo. Se sospecha que este virus saltó de los animales, probablemente de las serpientes que comen ellos, o de una sopa muy exquisita que hacen de murciélago. Yo no quise pasar los videos porque son muy terribles. Meten el murciélago completo en una sopa y se la toman y después se comen el murciélago, una cosa terrible, terrible. O de los camarones
digamos que la especialidad principal de ese mercado son los camarones, los mariscos, ese tipo de cosas. Todos estos no son alimentos y vemos pues cómo de ahí parte este coronavirus que se está extendiendo por todo el mundo, y no es casualidad que suceda en China, un país que está muy alejado del Evangelio, de la Torá. Esto pues no es casualidad que se esté dando justo cuando estamos estudiando el ciclo de la parashá que corresponde con las plagas de Egipto. No es casualidad y tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está diciendo hoy en día. También hubo otro hecho que conmocionó al mundo entero, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que fue la muerte de Kobe Bryant, un hombre de 41 años, ganador de 5 títulos de la NBA, hasta hace poco, un día antes de morir, ya era el tercer mejor anotador de toda la historia de la NBA. Toda su carrera la hizo con los Ángeles Lakers. Tenía una fortuna aproximadamente, se calcula, de $800 millones y en aumento, una esposa, 4 hijas. Tengo entendido que era católico. De hecho, el día que murió, salió de misa católica y se montó en el helicóptero, que después se cayó. Entonces, nosotros aquí no estamos juzgando si él era salvo o no era salvo, si tenía al Señor en su corazón o no, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que las personas, aunque tengamos al Señor en nuestro corazón, tenemos que renovar nuestra alma, nuestra mente. Y para eso están los mandamientos. Los mandamientos no están para salvarnos, pero sí están para santificarnos. Y eso trae bendición a nuestras vidas en este mundo, ¿no? Y me llamó mucho la atención una declaración que hizo otro compañero también, que fue una estrella en su momento de la NBA, Tracy McGrady, que en una entrevista con ESPN, después que murió Kobe Bryant, dijo que tenía que revelar una confesión sobre la muerte de Kobe Bryant. Y leo literalmente lo que él declaró. Dice: esto suena loco, pero Kobe lo dijo. Kobe dijo esto, lo decía todo el tiempo. Y abre comillas: yo quiero morir joven, quiero ser inmortalizado, quiero que mi carrera sea mejor que la de Michael Jordan y quiero morir joven. Y esas fueron las declaraciones de Tracy McGrady. Y las palabras que nosotros repetimos vienen a ser también como un lazo para nuestras propias vidas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Fíjense que Phil Jackson, que fue entrenador de Michael Jordan en los Chicago Bulls, que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, fue también entrenador de Kobe Bryant en Los Ángeles Lakers. Y quién mejor que él para poder hablar con propiedad de los dos jugadores. Él decía de Kobe Bryant lo siguiente, esto fue una declaración en el 2014. Kobe entrena más duro que Jordan. El maestro Zen, porque practica la religión Zen, dijo que la dedicación por entrenar de Kobe Bryant era superior a la de Michael Jordan. Se debe a que el espejo de Bryant era el propio Jordan. ¿Cuál es el espejo nuestro? Yeshua. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos. Ese es nuestro modelo de vida. Fíjense que no solamente que él entrenaba tan duro como Michael Jordan, el año que él se retiró con 33.643 puntos anotados y acababa de pasar ese año a Michael Jordan. Lo pasó, se retiró, ya cumplió su propósito, su guión de vida, ¿no? Y LeBron James, que este año empezó a jugar con Los Ángeles Lakers, un día antes de la muerte de Kobe Bryant, le faltaban 18 puntos para pasar a Kobe Bryant, ¿no? Y él usó estas zapatillas, haciéndole un homenaje a Kobe Bryant,
que le decían la mamba negra. Y él le colocó en las zapatillas que usó esa noche, puso Mamba for Life, Mamba por siempre. Esa noche lo pasó como anotador y al día siguiente murió Kobe Bryant. El último tweet que mandó Kobe Bryant era una felicitación que le mandó a LeBron James, ¿no? Él tenía un guión de vida que inconscientemente lo llevó a morir joven. Les voy a mostrar un testimonio que me recordó un amigo mío, basquetero, sobre algo que hizo Kobe Bryant en el año 2008, y se lo voy a mostrar. Ay, Dios mío, no sé por qué esto me funciona normalmente y cuando tengo la presentación no me funciona. Este video, déjame ver una cosa. Vamos a ver si lo puedo poner aquí y después. Ok. Es que cuando lo pongo en modo presentación no se ve. Bueno, les cuento el video. Está Kobe Bryant ahí, se pone sus zapatos, porque él vende zapatos de su propia marca, y está con un amigo y hace un reto, y viene un carro a más de 100 kilómetros por hora, y él está de frente del carro. Cuando llega el carro, salta por encima del carro y cae. Ya él era una superestrella, ya él era multimillonario, ya estaba casado, ya tenía hijas. La hija que murió con él ya había nacido, estaba pequeñita, tenía 2 añitos. ¿Qué necesidad tenías de ser tan temerario y retar la muerte? Él, por alguna u otra razón psicológica, el faraón en su mente, él estaba buscando cumplir con su guión de vida, con ser famoso, con pasar a Michael Jordan, con morir joven y ser inmortalizado, lamentablemente. Entonces, vamos a... Ay, ahí lo estoy viendo, pero no... Ah, ok. Uy, no sé cómo lo hice. Mire, cuando mi hija Estefanía nació, yo antes de que ella naciera, yo hacía cosas arriesgadas. Después que ella nació, empecé a cuidarme como nunca me había cuidado en la vida. Pero es la responsabilidad, o sea, Dios hizo un cambio en mi mente, ¿no? Fíjense, el guión de vida se establece durante la infancia bajo la influencia principalmente de los padres o de las figuras parentales. La pregunta es, ¿cuál es el guión de vida de cada uno de nosotros los que estamos aquí? ¿Todavía tenemos el guión de vida del mundo, del corazón de piedra de Faraón en la mente? Aunque ya Faraón no habita en nuestro corazón, todavía tenemos a Faraón en la mente. Así como el pueblo de Israel tenía a Faraón después que salió de Egipto y se quería devolver a cada ratico para Egipto, pensaban que en Egipto estaban mejor. ¿Cuál es el guión de vida que permanece en nuestra mente? En algunas áreas de nuestras vidas, de nuestra mente, ya no tendremos a Faraón, pero en otras áreas todavía tenemos a Faraón. Tenemos alguna conducta que es antibíblica, tenemos algunas costumbres, algunas adicciones, no sabemos. Pero hay que cambiar esa manera de vivir vieja y por la nueva manera de vivir según la Torá. Comenzamos con la parashá entonces. Parashá Bo, Shemot, Éxodo, capítulo 10, 1 al 13, 16. Bo muchas veces ha sido traducido como ve, entra, pero en realidad la correcta traducción es ven.
Lo que pasa es que como no se entiende, cuando empieza la parashá, vamos a leer, pero como no se entiende gramaticalmente, pero se le pone ve, pero detrás de ese aparente error gramatical hay un mensaje profundo que el Señor nos quiere dar. Vamos a dividir este estudio en dos partes. Uno, las plagas, que representan las plagas, la muerte de Faraón en nuestros corazones y la muerte de Faraón en nuestras mentes. O sea que vamos a dar un enfoque psicológico de aplicación práctica en nuestras vidas. Y una segunda parte es Yeshua revelado en el Pesaj y los Matzot. El Pesaj es el mandamiento de la Pascua o del sacrificio del Cordero, y los Matzot es el comer los panes sin levadura. Fíjense, si Yeshua no es revelado en nuestras vidas, nosotros no vamos a tener el conocimiento indispensable para poder sacarnos a Faraón de la mente. Por eso dividí el estudio en esas dos partes. Aquí se cuenta desde la salida, desde la 7ª plaga hasta la 10ª plaga de Egipto, luego se narra la salida de Egipto y también se habla de la muerte de los primogénitos y de la ofrenda de los primogénitos. Entonces nos vamos a concentrar en el versículo 1, que es del capítulo 10, donde comienza la parashá, para estudiar el aspecto psicológico, y después nos vamos a enfocar en el capítulo 12, que es donde habla del mandamiento de Pesaj. Comenzamos con Éxodo 10:1, que dice así: entonces Hashem dijo a Moshe, ven a Faraón. Por eso le digo que cuando dice la gente, no, ven a Faraón no suena, ve a Faraón, entra a Faraón. Pero realmente es ven. Y cuando dice ven, tenemos que entender de que Hashem no está enviando a Moshe solo a una tarea que es sumamente difícil o casi imposible desde el punto de vista humano, derrotar al principal imperio del mundo representado en Faraón, sino que cuando le dice ven, es porque Dios va a ir con Moshe, o porque Dios está ahí, va a estar ahí en Egipto presente cuando Moshe haga todas las cosas que Dios le ordene. No estamos solos. Nosotros, hoy en día, el Señor nos manda a ir a llevar el Evangelio de la paz y Él nos garantiza que está con nosotros a donde quiera que vayamos, a través de su Espíritu de Santidad. Y dice, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos. ¿Cómo tú puedes acusar a alguien y condenarlo si Dios mismo es el que le está endureciendo el corazón? Por lo tanto, ¿cómo lo va a acusar? O sea, el responsable debería ser Dios. Pero esto está mal entendido, y para eso vamos a ver cuál es la palabra que en este caso se usó. Se dice en muchas oportunidades que Faraón fue endurecido y se utilizan 3 palabras diferentes que todas las han traducido igual. Yo he endurecido el corazón de Faraón. Pero bueno, ahorita no tenemos tiempo de estudiarlas todas, pero vamos a estudiar lo que dice en este versículo en específico. La palabra que aparece ahí es hikbati. Hikbati, ¿no? Y esa es la misma palabra en hebreo. Vamos a ver si tenemos aquí el apuntador láser. Ok. Que nosotros decimos después que leemos la Torá. Kabod. Estas 3 letras que están aquí en amarillo y que aquí están en amarillo es kabod, que significa gloria, honra. ¿Quién es el más glorioso de toda la creación? ¿Quién es el más pesado? Dios. El que a través de la muerte de Yeshua nos atrajo a todos con su fuerza de atracción, porque es el que tiene más peso, más masa de atracción, más gloria, más honra. Entonces, cuando el hombre se separó de Dios, su corazón sustituyó la gloria de Dios por un corazón de piedra, por enorgullecerse él mismo y llenarse de ego hacia él mismo. Por lo tanto, ya el corazón de Faraón estaba endurecido desde que nació, desde que era un bebé. Era un corazón de piedra. Y simplemente Dios, cuando no se le revela al mundo, a una persona, ese corazón sigue llenándose de orgullo.
y se va endureciendo. Eso es lo que quiere decir. Dios dejó que ese niño creciera y se llenara de orgullo y todo lo otro, que fuera exaltado y lo llevaran al punto de ser el faraón que se creía hasta Dios en la tierra. Pero no es que Dios manipuló a Faraón para que fuera así, no. Ok. Y esto, él permitió que Faraón llegara a esa posición para mostrar las señales. Y ya vimos que la palabra señal es para mostrar al Mesías, a Yeshua crucificado. Y eso fue lo que hizo. En la 10ª plaga mostró al Cordero sacrificado. Ese es el propósito en medio de ellos. Esa misma palabra kabot es la misma palabra para hígado. Hígado. Y las personas que saben cocinar, pues saben que cuando tú estás cocinando el hígado, mientras más tiempo lo tengas en el calor, más se endurece. Tienes que tener mucho cuidado porque se pone duro y nadie le va a gustar. Sí, entonces el hígado representa al corazón de piedra. Pero algo sucede también con el corazón. Cuando tú vas a cocinar el corazón, mientras más fuego le pones, más blandito se pone. Entonces, tenemos que entender lo que el Señor nos enseña a través de su propia creación. Las personas que no van a ser salvas, mientras más pruebas le vienen a su vida, más se endurecen su corazón y más rechazan a Dios. Las personas que hoy en día formamos parte del pueblo de Israel, cuando han venido las pruebas en la vida, el Señor ha ido ablandando nuestro corazón, hasta que caemos de rodillas a sus pies. Y entonces ahí vemos un propósito que Dios tiene cuando está mandando a Moshe para que vaya a Faraón junto con la presencia de Dios. Puse un versículo de ejemplo que está en Éxodo 29:13 cuando dice: y tomarás todo el sebo, la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y los 2 riñones. Eso está hablando de un sacrificio, y esa palabra hígado es hakabot, que es hígado, la misma palabra. Ok, el corazón humano en estos tiempos finales, dice el Rab Shaul, Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, describe cómo es el corazón del ser humano en estos finales de los tiempos. Dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Selfie para acá, selfie para allá, selfie otra vez para acá. Amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en velo, amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a tales evita. Hay que agarrar aire para poder leer todo eso. Eso es una descripción perfecta del ser humano de hoy en día, del prototipo del mundo. Vamos a volver a leer este mismo versículo, pero vamos a sustituir con el diccionario que nosotros acabamos de ver anteriormente, vamos a sustituir algunas palabras. Hashem representa la justicia, Moshe, la Torá, la luz, Faraón, corazón de piedra. Y las señales, la señal representa a Yeshua crucificado, la misericordia. Podríamos leer más o menos así. Dice la justicia a la Torá: ve y entra en el corazón de piedra, destrúyelo, crea un nuevo corazón de carne para salvar y sanar al pueblo de Israel por medio de la señal, la misericordia, el Cordero. El propósito de Dios no es convencer al faraón para que se arrepienta y tal, y se haga parte del pueblo de Israel, no. El propósito de Dios es quebrar a Faraón para que deje salir al pueblo de Israel, porque Israel era esclavo de Faraón. Legalmente, Faraón era su señor.
Y legalmente la única manera de que Israel fuera libre es que él, el Señor, o sea, Faraón, les diera la libertad. De otra manera hubiese sido ilegal cualquier otro procedimiento. Entonces fíjense que el Señor primero nos libera el corazón, nos da un nuevo corazón, y después mata a Faraón en la mente. Fíjense que el pueblo de Israel primero sale de Israel y después que salió, cuando cruzan el Mar Rojo, muere Faraón en ese cruce del Mar Rojo. Por eso es importante que nos bauticemos desde el punto de vista simbólico, porque habla, ya una persona que se va a bautizar ya nació de nuevo, pues ya ha aceptado al Señor, ya ha sido liberado, pero necesita ser consciente de la importancia de que sea muerto Faraón en su mente. Y eso es un paso simbólico y donde nosotros tenemos conciencia de eso. En el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, habla de manera que la Torá ha venido a ser nuestro guía, nuestro tutor para conducirnos a Mashiach, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, el Brit Hadashah explica la Tanaj, la Torá. Moshe nos guía a Yeshua, que es el fiel y verdadero, por instrucción de la justicia, que es Hashem. Vemos también en el significado pictográfico de la palabra bo, ven, una revelación. La palabra bo se escribe con la bet y la alef. La letra bet representa la casa y la letra alef representa a Dios, el número 1. Por lo tanto, bet la palabra bo representa la casa de Dios. Por eso que cuando cuando Hashem le dice a Moshe, bo, ven a Faraón, es para que lleve a la casa de Dios, es decir, a Yeshua, que es el cuerpo de Dios, el Cordero de Dios. Y fíjense que si ponemos estas dos letras en orden inverso, ponemos la Aleph primero y la Bet después, tenemos la palabra Padre. Por eso que Yeshua es la casa donde habita el Padre. Y eso es lo que Moshe tenía que llevar a Egipto. Entonces vamos a comenzar con la plaga con la que culminó Javi la semana pasada. Y vamos a darle una interpretación práctica en nuestras vidas hoy en día en medio del proceso de la renovación de nuestra mente. La séptima plaga, ¿cuál fue? La plaga de granizo con fuego. O sea, es una extraña combinación, frío con calor, ¿no? Pero si alguno de ustedes ha agarrado alguna vez de los carritos heladeros, yo lo hacía mucho, le pedíamos que nos regalaran hielo seco, un hielo que echaba humito y uno tocaba y se quemaba con ese hielo, ¿no? La séptima plaga fue granizo con fuego. Más o menos lo que sucedió en Australia, los incendios y después la lluvia de bolas de granizo. ¿Y a qué se refiere eso con respecto a nuestra alma? Con respecto al faraón que está dentro de nuestra mente. Fíjense, cuando el amor por Hashem se enfría, se desarrollan relaciones de amor enfermizas que nos queman. Algunas frases que hacen referencia típicas de estas relaciones enfermizas son: sin ti no puedo vivir, donde esa persona es Dios para uno, nosotros somos menos, ¿no? Si te vas me muero, si no eres mía no serás de nadie. Ese es capaz de matar a la persona y suicidarse a él mismo. Ahorita hay un caso de un hombre que mató a 3 mujeres, la suegra, la otra, la esposa, se llevó al niño, se suicidó, ahorita, aquí en Miami. Ese es el lenguaje, ese tipo de relación de un amor que está frío con Dios y quema a las demás personas. Este tipo de amor se destaca, ¿por qué? Por la idolatría. Entonces nosotros tenemos que corregir este tipo de relaciones insanas.
¿Cómo se expresan de una manera sencilla con los signos matemáticos? Bueno, más, menos. Yo soy más, los demás son menos. Menos, más. Yo soy menos, dependo de los demás. Menos, menos. Odia a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Todas estas son los guiones de vida de Faraón, del mundo, de Egipto. Y esto tiene que ser sustituido en nuestra mente por el modelo de Dios que es más, más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos con la siguiente plaga. La octava plaga es la de langostas. ¿Qué hacían las langostas? Devoraban todo, como están haciendo ahorita en África, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Qué tiene que corregir eso en nuestra alma? Fíjense, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancia. La codicia lo devora todo. Por ejemplo, Venezuela, un país extremadamente rico y destruido por completo. Mientras que unos pocos codiciosos tienen tanto dinero que no van a poder gastarlo en toda su vida. El amor a lo material, al poder y a la autocomplacencia son la prioridad. Y con tal de lograr sus propósitos, son capaces de llevarse por el medio a cualquiera. Yo soy más, los demás son menos. Ese egocentrismo y esa codicia es lo que viene a corregir la plaga de la langosta. Y bueno, Faraón, imagínate, se hizo extremadamente millonario al punto que se tomó posesión de todo el dinero de Egipto y de todas las naciones circundantes, de los animales de todas las naciones circundantes, de las tierras y hasta de las personas, porque las terminó esclavizando. La novena plaga, la plaga de la oscuridad. Dice, fíjense, rechazar la luz de Dios genera oscuridad y confusión en nuestras almas, en nuestra mente. ¿Qué dice el libro de Romanos? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y, consecuencia, su necio corazón fue entenebrecido, lleno de oscuridad. Eso representa la plaga de la oscuridad. Y en Efesios 4, 17 y 18 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que yo no andéis como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Y ahora vamos a la última plaga. Y con esta última plaga tenemos que entender que el propósito de Dios en la vida de nosotros, la aplicación práctica es que el Señor dé muerte a los primogénitos de Egipto en nuestra mente, para que seamos liberados y cambiemos nuestra manera de conducirnos. La 10ª plaga habla de la destrucción de Faraón y de su primogénito, la destrucción del corazón de piedra, la erradicación del pecado, sacar a Faraón de nuestra mente. En Efesios 4, 22 y 24 dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, y le está hablando a Israel, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, pudiéramos ver plaga por plaga, todas las 10 plagas, y ver qué área de nuestra vida el Señor quiere corregir. Pero bueno, sería demasiado largo y quiero pasar al segundo segmento de que el Señor Yeshua tiene que ser revelado en nuestras vidas en la Torá, porque si no, no vamos a tener las herramientas para renovar nuestra mente.
El apóstol Pablo, el Rab Shaul, se conocía la Torá de memoria y sin embargo perseguía al pueblo de Dios que había creído en Yeshua, los mataba, los consentía en matar y los metía presos. Muchos de nuestros hermanos judíos tienen un conocimiento excelso de la letra, pero no conocen al espíritu vivo de esa letra, porque no ha sido revelado Yeshua en su vida. Nosotros necesitamos que todos los días sea revelado, cada parashá por parashá sea revelado Yeshua. Y eso queremos hacer al estudiar el capítulo 12 que habla del Pesaj y de los panes sin levadura. Y dice, empieza así. Y Hashem habló a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes, que es la palabra Jodesh. Jodesh es la palabra mes. Será para vosotros el principio de los meses y será el primer mes del año para vosotros. Fíjense que la palabra Jodesh es exactamente la misma palabra que se dice con otra vocal, Hadash. La palabra Hadash viene de Brit Hadashah. La podemos ver en Éxodo capítulo 31, versículo 31. Aquí vienen días, declara Hashem, que haré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, un Brit Hadashah. La palabra Hadash significa nuevo y renovado. Entonces fíjense que este es el primer mes del calendario de las fiestas del Señor que habla de algo nuevo y algo renovado. ¿Por qué? Porque representa que el Señor nos da un corazón nuevo y representa la renovación de nuestra mente. Vamos a pasar ahora al versículo 6 del capítulo 12, donde habla del mandamiento de que toda la congregación va a matar al cordero. Dice, y será para ustedes a fin de que lo examinen hasta el día 14, porque se tomaba el cordero del día 10 y se examinaba 4 días hasta el día 14, igual como examinaron a Yeshua después que entró triunfalmente a Jerusalén, lo hacen preso y lo examinan por 4 días y después lo matan. Lo sacrificará toda la congregación de las asambleas de Israel a la tarde. Esta palabra congregación es la palabra Cajal, de donde viene Kehilá, que es traducida en la Septuaginta del hebreo al griego como sinagoga o eclesía. Todas las veces que aparece la palabra Cajal o Kehilá en la Torá ha sido traducido por iglesia o por sinagoga. No hablando del sitio físico, sino de la congregación del pueblo de Dios. Entonces dice algo así, toda la Cajal de la Hadad de Israel. La Hadad es cada grupo de 10 hombres, ¿no? Por eso que una congregación se considera formalmente una asamblea donde cuando hay 10 hombres mínimos. Aquí, en este momento todavía no llegamos a 10 hombres, pero pronto lo haremos, ¿no? Por lo tanto, la iglesia está constituida por un grupo de asambleas. Este versículo, que esta es una de las cosas como Dios se revela, vamos a hacer conexiones con palabras, con los sinónimos, vamos a hacer conexiones con frases y vamos a hacer conexiones con la gematria y de esa manera se nos va a ir revelando el Señor. Este versículo vale 4.788 y hay 2 versículos más en la Torá que valen lo mismo. El primer versículo está en Ezequiel 28:14 y dice, te creé como un querubín con alas protectoras extendidas y recibiste en la montaña sagrada de Dios, caminaste entre piedras de fuego. Cuando nosotros estudiamos el contexto de ese versículo, vemos claramente que habla de Hasatán, el enemigo. Hasatán es el Satán, el enemigo. ¿Por qué? Porque cuando vemos los versículos que están antes y después, vemos que estaba en el Edén, que estaba lleno de piedras preciosas. En el versículo 15 dice que fuiste irreprensible en todas tus formas desde el día que fuiste creado hasta que se encontraron malas acciones en ti y después Dios lo echó. Habla de Satanás. El otro versículo que tiene el mismo valor que el mandamiento de matar al cordero está en Daniel 11:36, que habla
el rey hará lo que quiera, se exaltará y magnificará a sí mismo por encima de cada dios y hablará cosas horribles contra el Dios de los dioses. Él prosperará hasta que se gaste la ira y lo que se ha decretado se cumpla. Y cuando leemos el contexto, está hablando claramente del antimachía, el anticristo. Y ahí, bueno, los invito a que lean en contexto y habla de los tiempos del fin, que la ciencia se aumentará y todo ese tipo de cosas. Entonces, entendemos por esta conexión que cuando el pueblo de Israel se le manda matar al cordero de Pesaj, está ejecutando proféticamente un juicio y una condena. Yo coloqué así: cuando Israel mató al cordero, el cordero condenó a Hasatán y al antimachías y al anticristo. Condenó al pecado y condenó a la muerte. Cuando Hasatán manipuló a las personas, a los judíos, a los romanos, a todos los que estaban ahí presentes para que condenaran a Yeshua HaMashiach, cavó su propia tumba. Y esto lo podemos conectar con la primera de las señales de las cuales nos habló Javi, que es que la vara de Aarón se convirtió en serpiente y la vara de los sabios y los magos, de los hechiceros, también se convirtieron en serpientes. Y la vara de Aarón se tragó a las serpientes de los hechiceros. Fíjense, Satanás se condenó a sí mismo, se tragó a sí misma, porque cuando murió Yeshua, promovido por él, es como si él se estuviera comiendo a sí mismo, se fregó. Entendemos ahí eso. Ahora vamos a conectar este mismo versículo de Shemot 12:6 con Ezequiel 16:1 al versículo 8. Vamos a volver a leer el versículo y será para ustedes a fin de que lo examinen hasta el día 14 de este mes. Lo sacrificará toda la congregación de las asambleas de Israel a la tarde. ¿Qué dice Ezequiel, versículos 1 al 8? Fíjense, como un preámbulo, la fiesta de Pesaj es la primera fiesta de peregrinación. Todas las tribus de Israel tenían que ir a Jerusalén a celebrar Pesaj y a sacrificar los corderos en el templo, no podía ser sacrificado en otro sitio. Y Ezequiel 16:1 al 3 habla de Jerusalén. Dice así: entonces vino a mí la palabra de Hashem diciendo: hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y las ciudades no pecan, es algo simbólico y representa a Israel. Dice así: así dice Hashem Elohim a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita. Todo el pueblo de Israel tiene un origen gentil. Los versículos 6 y 8 nos dan una revelación muy linda que dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Fíjense que lo dice 2 veces. Y simbólicamente esto representa a la sangre del cordero y a la sangre de la circuncisión del corazón. Porque cuando se derrama la sangre del cordero en nuestras vidas es porque Dios ha circuncidado nuestro corazón. Y se ha derramado simbólicamente esa sangre también. Por eso dice, vive 2 veces hablando de la sangre. Luego dice, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura, se formaron tus pechos y creció tu pelo. Eso está hablando del pueblo de Israel. Cuando Israel llegó a Egipto, era una familia conformada por 70 personas. En este punto ya era una multitud, había crecido, había madurado, pero estaba desnuda y descubierta. ¿Por qué estaba desnuda y descubierta? Porque nosotros nos vestimos con los mandamientos de Dios, con las obras justas de Dios. Como dice el Apocalipsis, las vestiduras blancas son las obras justas de los santos.
En ese momento nosotros estamos desnudos, no nos habían entregado la Torá. El único mandamiento que se nos había entregado era el Pesaj, el sacrificio del cordero y la circuncisión. Y dice así, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, porque ya habían pasado 430 años desde que el pueblo había estado en Egipto. Era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declaras Hashem, y fuiste mía. Fíjense, cuando dice, después que dice que estaba desnudo y descubierto, dice, entonces pasé sobre ti. Pesa, que significa pasar por encima de las casas que tenían los dinteles y las mesuzot con la sangre del cordero. Entonces está hablando del Pesaj de manera poética, de manera hermosa. Está hablando de un Israel que no tenía mandamientos, sino solamente la sangre del cordero, la circuncisión del corazón. Qué hermoso. ¿Ven cómo se conecta la palabra? Vamos al siguiente versículo de Éxodo 12:7. Y tomarán de su sangre y la colocarán en las dos mesuzot y en el dintel de las casas en las que lo comerán. Yo oraba por Dani, porque las puertas de nuestra casa son nuestros sentidos con los cuales nos comunicamos, nos conectamos con el mundo. Y todos esos sentidos tienen que estar llenos de la sangre del cordero. Igual, fíjense, este mandamiento se conecta con una letra hebrea que es la Het. La Het es el número 8. Yeshua es el 888. Y esa Het representa la entrada al santuario. Fíjense que tiene la forma de una puerta. Y representa las cortinas que dividían el lugar santo del lugar santísimo donde moraba la presencia de Dios. Cuando Yeshua muere, esa cortina es rota en dos para que nosotros tengamos acceso al santuario de Dios, a la vida eterna, al 888. ¿No? Qué bonito como la palabra se relaciona a la perfección. Sigamos al siguiente versículo, Éxodo 12:8. Dice, comerán la carne esa misma noche, lo comerán asada al fuego con matzot y con hierbas amargas. Cuando la carne se come asada al fuego es cuando más olor brota y más llama la atención de las personas porque el olor nos atrae, nos da hambre y queremos acercarnos, ¿no? Esto es muy importante porque si lo hubiesen hervido en una olla no es igual, no atrae tanto a las personas. Y recuérdense, al final del versículo del capítulo 12, no lo voy a leer, dice que junto con las personas que salieron de Israel, salió una multitud que vivían en Egipto, que no eran parte del pueblo de Israel, pero que posteriormente formaron parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estaba sacrificando el cordero y lo cocinaron asado al fuego, ese olor atrajo el olor de la liberación, el olor de la redención, atrajo a una multitud de personas que eran parte del pueblo de Egipto y después salieron con Israel. Y así tenemos que hacer nosotros, porque hay mucha gente que todavía no conoce al Señor, que necesita conocer al Señor. La fragancia de la carne atrae a otros a buscar la liberación de la esclavitud. Yeshua es nuestro alimento, nació y vivió sin pecado, que eso es lo que representa los matzot, los panes sin levadura. Pasó por una muerte amarga, eso es lo que representa las hierbas amargas, para liberarnos de una amarga esclavitud. Siguiente versículo, Éxodo 12:9. No lo comerán parcialmente crudo, hervido ni cocido en agua, únicamente asado al fuego, su cabeza encima, sus patas con sus entrañas. Recuérdense que el Señor es fuego consumidor y Él necesita consumir al faraón en nuestras vidas. Por eso es que tiene que ser asado al fuego, para anular la acción del acusador de nuestras almas. Y hay algo importante que tenemos que aprender de este versículo.
en la aplicación práctica de nuestras vidas como creyentes del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel iba a sacrificar al cordero, el cordero era un ídolo para los egipcios. Y ese es un problema para meterse en problemas con los egipcios. Otro, si lo haces asado al fuego, ese olor y ese humo es visible a larga distancia y se huele. Y eso significa de que probablemente una reacción adversa de parte de los egipcios, que eran los que los tenían esclavizados. Cuando nosotros recibamos al Señor en nuestra vida, nosotros no podemos, o sea, tenemos que hacer una confesión pública, no podemos hacerlo escondido. Y tenemos que alejar de nuestra vida todo temor y toda vergüenza. Porque el que se avergüence del Señor en público, Dios se avergonzará de esa persona cuando estemos delante de su presencia. Entonces, para ser creyente tenemos que ser valientes. Hasatán arremete con furia en el final de los tiempos. Como dice Apocalipsis 12, del 10 al 12, y voy a resumirlo en la parte que nos interesa, dice, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Nosotros hemos vencido con la sangre del Cordero. Y en estos tiempos vemos todas estas situaciones apocalípticas, porque Hasatán sabe que le queda poco tiempo y ha sido arrojado a este mundo. Seguimos. En Éxodo 12:10 dice, no dejen sobrar nada de él hasta la mañana. Todo lo que quede sobre de él hasta mañana, en el fuego la quemarán, ¿no? Ahora yo le digo una cosa. Nosotros obtenemos perdón y salvación parcialmente. No. Jesús se entregó parcialmente por nosotros. No. Por lo tanto, nosotros no podemos consumir parcialmente al Mesías y no podemos amarlo parcialmente. Por eso que el Señor dice que tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No puede ser parcialmente. Tenemos que tener una entrega total. Como Él se entregó por nosotros, como una ofrenda del todo quemada, hay diferentes tipos de sacrificios y Yeshua los abarca a todos. Uno de ellos es la olá, que es la ofrenda del todo quemada. Y cuando nosotros leemos Juan 19:30, dice, entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Esa expresión consumado es, habla de una entrega total, se refiere a esa olá, sacrificio del todo quemado. Él se entregó por completo a nosotros. Nosotros no nos podemos entregar parcialmente a Él. Seguimos, Éxodo 12:11 dice, así es como lo comerás, tus lomos ceñidos y tus sandalias en tus pies y tu bastón en tu mano, y lo comerás apresuradamente. Es una ofrenda de Pascua a Hashem. Lo que está resaltado en amarillo, en el Targum Jonatán, que es la traducción al arameo con comentarios, dice, y comerás con el temor de la majestad del Señor del mundo, porque la misericordia te ha sido mostrada de delante del Señor. ¿Ven? La misericordia, el Cordero. Yeshua. Yeshua representa la misericordia. Hacemos las conexiones. Siguiente versículo dice, para esa noche iré por la tierra de Egipto y golpearé a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, tanto hombres como bestias, y castigaré a todos los dioses de Egipto, yo Hashem. Entonces dice que lo va a hacer Él directamente. ¿Y cómo lo va a hacer Él? Tenemos un versículo que nos habla que Yeshua es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es a través de Yeshua que yo Hashem ejecuto el juicio. Esa expresión, y castigaré a todos los dioses de Egipto, yo Hashem, vale 1386, donde uno representa a Dios, el número 1. 386 es la gematria de Yeshua. Y entonces nos corrobora ahí, está revelándose que Yeshua
es yo Hashem, que hace justicia. Ani Hashem. Siguiente, dice el 13, y la sangre en las casas donde te hospedas será una señal para ti. Cuando vea la sangre, pasaré sobre ti para que ninguna plaga te destruya cuando golpee la tierra de Egipto. Hashem ve la sangre y Hashem nos provee de salvación. ¿Y cómo podemos conectar esto con un versículo que es hermoso? Fíjense. Hashem verá la sangre de Mashiach en nuestras vidas, en nuestras vestiduras de lino y fino, y no nos destruirá. En Bereshit, en Génesis 22, 13 al 14, en la atadura de Isaac, cuando Abraham lo iba a sacrificar, dice, y alzó la vista Abraham después y vio, he aquí un carnero atrapado en el matorral por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo elevó como ofrenda en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel sitio, Hashem Yireh, como dice este día, como se dice este día, en la montaña, Hashem verá y proveerá. Muchos lo han traducido como Hashem proveerá, pero es Hashem verá, y como él vio, él proveyó, porque vio la fe de Abraham. Entonces, cuando dice cuando el versículo dice que él verá, cuando él vea la sangre, se relaciona con la sangre de la atadura de Isaac. Se relaciona cuando dice él verá, se relaciona con Hashem Yireh, Hashem verá. Y en Éxodo 4:23, cuando Hashem le dice a Moshe que le dijera a Faraón lo siguiente, dice, dirás al Faraón, así dijo Hashem, mi hijo primogénito es Israel. El hijo primogénito de Dios es Yeshua y también es Israel. Por eso te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te negaste a dejarlo ir. He aquí, yo mataré a tu hijo primogénito. Esa expresión, tu hijo primogénito, es la palabra becoreca, que tiene un valor de 242, igual que la expresión Hashem verá, Hashem Yireh, vale lo mismo, 242. Ven qué hermosas conexiones. El primogénito de Hashem matará al primogénito de Faraón. En Apocalipsis, capítulo 7, dice que la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y luego dice, y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. ¿Por qué? Porque ya se le quita la gloria, el poder, el kabod al ser humano, al mundo, a Satanás, al anticristo, y está totalmente en el Señor. El Señor nunca la ha perdido, ojo, pero el mundo no la reconocía. Y en este momento todo el mundo reconoce la gloria, el kabod solo le corresponde a Dios, no a Faraón, no al mundo. Y en ese mismo capítulo dice que hemos lavado las vestiduras y las hemos emblanquecido, ¿en dónde? En la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Nosotros somos templo del Espíritu de Santidad y debemos servir día y noche en este mundo y el mundo venidero al Eterno. Ya estamos llegando a la parte final y el versículo 12, el versículo 14 de Shemot 12 dice, y será este día. Y fíjense que estoy resaltando ahí son dos palabras en hebreo, ¿no? Para ustedes por memorial, y lo celebrarán como una festividad para Hashem, para sus generaciones, como un jukot, un estatuto eterno, la celebrarán. Por cierto que estamos en preparativos para Pesach. Pesach este año va a ser el día 8 de abril. Y entonces todo esto está diseñado así, estas parashot, para que nosotros vayamos preparando nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que celebramos Pesach como debe ser. Esas dos palabras, y será este día, son estas dos palabras.
Behayá, Hayón. Behayá, Hayón. Hayón, el día. Ha, el, Yom, día. Ve y Hayá, será. Pero yo encontré algo muy curioso e interesante, cómo se revela el Señor maravillosamente. Fíjense, la palabra Behayá, según el Strong, del diccionario Strong, significa también convertirse en. Ser, será, fue. Yo quise utilizar esa expresión convertirse en. Vamos a ver si tengo aquí, ok, fíjense. Esta es la palabra, ¿ves? Convertirse en. Hay algo curioso que solamente lo podemos ver en el hebreo, que esas son las 4 letras del nombre de Hashem. La Yod, la Hei, perdón, la Yod, la Hei, la Bat y la Hei. Son las 4 nombres del Eterno, las 4 letras del Eterno. Entonces, es como si yo dijera, y el Eterno se convertirá en el día, en Yeshua. Hay muchas personas de las raíces hebreas de la fe que dudan de la divinidad de Yeshua, porque no lo ven revelado en las Escrituras. Aquí está revelado claramente, pero solamente lo podemos ver en el idioma original, no en la traducción. Hashem se convertirá en el día, y se convertirá el día para ustedes por memorial y lo celebrarán como una festividad para Hashem, para sus generaciones como un Jukot eterno la celebrarán. Por eso que nosotros cuando celebramos cualquier fiesta estamos celebrando a Yeshua. Y es una más que razón para que nosotros la celebremos y el pueblo cristiano también lo celebre. Porque no está celebrando la fiesta de los judíos, está celebrando a Yeshua, está celebrando a Hashem mismo. Y no solamente tenemos que celebrarlo una vez al año. Dice en Deuteronomio 16, 2, 3, sacrificarás Pesaj a Hashem tu Dios con ofrendas de tu rebaño y de tus manadas en el lugar que Hashem escoja para poner allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida, el día, o sea, para que recordemos a Yeshua que nos hizo salir de la tierra de Egipto. Entonces, tenemos que recordar a Yeshua como el Cordero que murió por nosotros todos los días, pero celebrarlo un día al año, como Pesaj. En el pueblo cristiano se le recuerda constantemente, lo cual es maravilloso, pero se le celebra constantemente, pero de una manera inadecuada. Se le dice la Santa Cena, pero se hace en el desayuno, no es una cena, sino es una galletica con un vino que a veces tiene levadura. No se le celebra como se le debe celebrar. Es una vez al año en Pesaj, pero sí debemos recordarlo todos los días de nuestra vida. Cada vez que nos sentamos a la mesa es un buen momento, que desayunamos, almorzamos, cenamos. Recordemos que ese alimento representa también que hay un alimento que es para vida eterna. En Éxodo 12:15 dice, 7 días comerás panes sin levadura, el primer día quitarás la levadura de tus casas, porque quien coma pan con levadura desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Yeshua es el pan sin levadura, sin pecado, que nosotros tenemos que comer. 7 representa un periodo completo, o sea, toda nuestra vida. Debemos alimentarnos con una sana doctrina. No le metamos la levadura de los fariseos, de malicia y de maldad, como Dan nos leyó. No le metamos la levadura de las doctrinas humanas, porque la contaminamos. Contaminamos al Mesías. Lo profanamos. En Éxodo 12:16, y creo que este es el último versículo que vamos a analizar, dice, el primer día, o el penúltimo, el primer día será una convocación sagrada y el 7º día será una convocación sagrada para ustedes. Ningún trabajo podrá realizarse en aquellos, excepto aquello que deba comer cada persona, solo eso podrá hacerse para ustedes. Ningún trabajo. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros no tenemos que agregarle nada a la obra salvadora de Yeshua.
No hay ninguna obra que nosotros podamos agregarle, porque esa obra es perfecta. Y en el versículo 17, cuidarán las matzot, los panes sin levadura, pues en este mismo día habré sacado a sus legiones de la tierra de Egipto, guardarán el día por sus generaciones, por un jucat eterno. Ese es el mismo versículo, pero... Ok, fíjense, esa palabra en este mismo es la palabra betsen, que en el diccionario Strong significa hueso, cuerpo, sustancia. Y ahí vamos a aprender algo también, que es cómo se revela Yeshua directamente ahí. Esa es la misma palabra que aparece cuando Dios formó a Eva. Y de la costilla que Hashem Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos. Ahí está la palabra. Ahí está, ella es ahora etzen meatzamai. Y ustedes ven aquí cómo está la misma palabra betsen, y aquí también. Que en el otro versículo se le puso como este mismo, pero habla de cuerpo, de huesos, habla de la sustancia de Dios mismo, ¿no? Del cuerpo de Adán salió su esposa, y del cuerpo de Yeshua salió Israel. Esta misma palabra aparece en este versículo en Génesis 7:13, hablando de Noé. En ese mismo, ahí dice, Betsen, día entró Noé en el arca con Sem, Cam, Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con ellos. Si nosotros sustituimos, o traducimos ahí, en el cuerpo del día, que es Mashiach, entró Noé, en el arca. El cuerpo de Mashiach es el arca donde nos salvamos. ¿Ve? Entonces, volvemos al versículo 17, sustituimos y dice, pues, para y en el cuerpo del Mashiach habré sacado a sus legiones de la tierra de Egipto. Guardarán a Yeshua el día por sus generaciones, por un jucat eterno. Queda claro a quién estamos celebrando ahí, ¿no? Y también nos da una enseñanza, dice, sacarán a sus legiones de ejércitos. ¿A dónde nos sacan? A la guerra. Estamos en el exilio, estamos en una guerra. Los que le predican que creen en Yeshua y todo te va a ir bien y todo va a ser maravilloso y vas a tener todos tus deseos se van en realidad, les está mintiendo, les está vendiendo una farsa. Nosotros creemos y somos parte del ejército de Dios, que somos liberados para luchar para que otros también sean liberados. Y concluimos, Yeshua, nuestro Pesaj, el que nos da un nuevo corazón, y Él es el que renueva nuestra mente. Amén, amén, amén. Shabbat shalom.